Bueno, hoy estamos con el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Hola Alejandro, Hola Matías, gracias por invitarme. gracias a vos. Para hablar sobre una patología que es una patología muy incómoda para los pacientes que la padecen, que es el espasmo hemifacial, es decir, pacientes que tienen contracciones involuntarias de la cara, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es el espasmo hemifacial y cuáles son las causas? Bueno, hay pacientes que vienen a consultarte porque sienten que se les cierra fácilmente el ojo o la comisura de la boca se les mueve involuntariamente y tratan de encontrarle una explicación. En general, estos son los pacientes que tienen y que están desarrollando el hemiespasmo facial primario. Pero hay otros que vienen como más alertados porque tuvieron un tiempo antes una parálisis facial de Bell, que es una disminución de la fuerza de la mitad de la cara por un virus que lesiona el nervio. Cuando el nervio se recupera, queda parcialmente dañado y aparece este defecto. Esos pacientes vienen como más rápido. Los otros pacientes no. Al principio se quedan como pensando en qué les ocurre y cuando esto no desaparece y en realidad empieza a progresar, es que vienen a consultarte. Y también la familia les dice: te veo la mitad de la cara que se te mueve sola, tenés que ir a consultar, andá a un neurólogo a ver de qué se trata esto. Esta es una afección específicamente sobre un nervio que se llama nervio facial, que es un nervio exclusivamente motor que lleva la inervación a todos los músculos de la mímica. Ese nervio facial se distribuye a lo largo de la cara, inervando a todos los grupos musculares que tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos en la consulta, Alejandro, un paciente con espasmos, es decir, movimientos involuntarios de la cara, cuando pensamos en las causas probables y los tratamientos para poder implementarlo en estos pacientes, ¿cuáles son estos? Primero, uno tiene que tener una resonancia magnética con gadolinio, con el examen de la parte circulatoria, la angioresonancia, para separar lo que es el hemiespasmo facial primario del hemiespasmo facial del nervio por daño debido a otras patologías, donde puede ser un tumor y hay otras causas también, porque parte de los tumores pueden ser de diferente tipo, no todos son oncológicos. A estos pacientes nosotros le podemos brindar un tratamiento para aliviar esos movimientos. Personalmente trabajo muchísimo desde que existe con la toxina botulínica, tanto el Botox como el Xeomin, que alivian y mejoran muchísimo este cuadro desde los años 80. Antes la verdad que no teníamos herramientas para poder paliar estos movimientos anormales que pueden resultar muy molestos. La aplicación de toxina botulínica consiste con una pequeña aguja de la introducción de Botox dentro del músculo o dentro de las ramas del nervio puntualmente. ¿Qué hace la toxina botulínica? Bueno, lo mismo que hace en la enfermedad, pero graduado. Evita que el nervio mande el estímulo al músculo y por tanto el músculo se mueve menos y por tanto al paciente el orbicular de los párpados, que cuando se contrae te cierra el ojo, se relaja. Lo mismo el orbicular de los labios. La mitad, porque siempre el hemiespasmo facial es eso, es hemi, una mitad de la cara. Es un cuadro entonces que se caracteriza por movimiento anormal, sin dolor, pero muy molesto. Claro, es muy molesto. Imaginemos, ¿no?, que involuntariamente se nos contrae la mitad de la cara. Incluso hay pacientes que tienen dificultades al dormir porque tienen espasmos durante el sueño y hace que se les corte el sueño a mitad de la noche. En muchos casos los pacientes refieren. Recién Alejandro nos dijo que es muy importante la realización de una resonancia magnética para poder ver al nervio facial en todo su recorrido. Sabemos que el nervio facial es un nervio muy delgado, es un nervio bien delgado, por lo cual los estudios por resonancia magnética de los pacientes tienen que ser con cortes bien finos para poder visualizar todo el trayecto del nervio y descartar una lesión tumoral o una compresión neurovascular. ¿Qué es la compresión neurovascular del séptimo par craneal o nervio facial? Cuando una arteria
contacta con el nervio y particularmente con este nervio que es tan delgado, sus fibras se dañan. Piensen ustedes que es como los viejos cables que tienen las fibritas de cobre adentro, se van lesionando, entonces uno pierde en parte la movilidad voluntaria, pero como se le genera una especie de callito que actúa como de marcapasos, también aparecen los movimientos involuntarios y todo esto genera una molestia, en parte funcional, porque que a uno se le cierre el ojo es incómodo para funcionar adecuadamente en todo lo que tiene que ver con la visión. Pero también está el tema estético. Los pacientes se preocupan muchísimo por la simetría facial y la repercusión estética. Y lo más interesante de todo es que si bien uno puede actuar con la toxina botulínica para aliviar este cuadro, podemos en muchos pacientes tener un tratamiento mucho más de fondo y que apunta a la causa, que es esta compresión neurovascular, y revertirla a través de interesantísimos procedimientos neuroquirúrgicos que son muy puntuales. Esta patología tan interesante es muy importante ser abordada desde un punto de vista neurológico y por neurocirugía también, porque justamente cuando en el estudio de resonancia magnética en estos pacientes con espasmos de la mitad de la cara observamos una arteria, generalmente podemos plantearle al paciente la realización de una cirugía. La cirugía es simplemente llegar hasta el nervio, encontrar esa arteria que está tocando al nervio en un punto y le realiza las descargas motoras a la mitad de la cara, separar con el uso de microscopios de alta tecnología y demás, separar el punto de contacto y en ese punto de contacto colocar una planchita de teflón, es un pequeño segmento como si fuera una goma espuma, que lo que hace es amortiguar el golpe de la arteria y ya el nervio deja de dar esas descargas eléctricas hacia los músculos de la cara. Yo creo que un mensaje a favor del procedimiento neuroquirúrgico que sería eliminar de raíz la patología y que yo realmente lo veo mucho porque tengo pacientes que atiendo de hace varios años realmente, es que uno puede revertir de manera bastante razonable el movimiento anormal con el tratamiento con toxina botulínica, pero el daño del nervio genera que parte de la musculatura se achique, se atrofia y eso genera de base, por más que el músculo no se mueva, una asimetría facial. Cuando uno mira la mitad derecha y la mitad izquierda del paciente, ve asimetrías. Y sobre eso no puede actuar la toxina botulínica, sí puede actuar el procedimiento neuroquirúrgico. Entonces, el mensaje final para los pacientes o familiares de pacientes con hemiespasmo facial es que es una patología que debe ser abordada en conjunto con un equipo de neurología y neurocirugía porque hay tratamientos efectivos para aliviar la sintomatología con la aplicación de toxina botulínica que debe ser estudiado adecuadamente bien el caso porque en los casos puntuales que hay una arteria tocando el nervio se puede resolver con una cirugía donde se descomprime el nervio y de alguna manera, como dijiste Alejandro, se elimina el problema de raíz. Pero es importante el abordaje multidisciplinario entre neurología y neurocirugía para esta patología que es tan discapacitante para los pacientes.